Bueno, seguimos con las conferencias del día de hoy. Estamos haciendo un pequeño cambio de la transmisión de una plataforma Meet a Webex, así que demos un minuto. Pero bueno, nuestro próximo conferencista es Miquel Rufián Albarrán. Es graduado en el programa de desarrollo directivo por el IES Business School, en la Universidad de Navarra, y graduado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad por la Universidad de San Pablo. Es criminólogo, especializado en inteligencia criminal. eh, Tiene una diplomatura en criminología y un diploma específico en criminalística. Es además detective y director de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior y autorizado por la Dirección General de Policía. Graduado en Dirección de Seguridad por la misma universidad. Además, completó su formación con varios másters, cursos y títulos de posgrado en diversas materias de inteligencia, seguridad y defensa, terrorismo y contraterrorismo, en técnicas de análisis y en social media, business e intelligence. También temas de gestión y desarrollo de estrategias, monitorización avanzada y analítica. Actualmente es director global de Cybersecurity and Intelligence en IDEA, la firma multinacional de ciberseguridad, inteligencia y seguridad integral. Hoy Mike nos va a estar dando una conferencia de ciberinteligencia, bien, complemento indispensable para las organizaciones. Miquel, bienvenido, muchísimas gracias por sumarte a este evento de OWASP online en medio de una pandemia. Así que bueno, lo dejo a todos en tus manos. Vale, muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto, Correcto. perfecto. Y vemos la Vale, presentación también. Adelante. vale. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Os dejo en esta slide mis datos de contacto, ¿vale? Porque este tema es muy amplio y seguramente dé para un año de conversación. Entonces, en cualquier momento me podéis llamar, contactar o cualquier cosa que estiméis, ¿vale? Mi charla de hoy se titula Ciberinteligencia, complemento indispensable para las organizaciones, sobre todo en el escenario actual en el que vivimos, en el que existen amenazas híbridas. Os voy a contar un poco este nuevo concepto que existe y en el que viene ahora, cómo nos puede atacar y cómo podemos contener y qué soluciones podemos proponer, ¿vale? Mi charla de hoy va a estar estructurada en estas cuatro partes, ¿vale? Primeramente voy a hablar un poco del problema, el estado del arte actual, ¿vale? Luego os hablaré un poco de la solución que podemos proponer a esta nueva fenomenología, ¿vale? Y luego os daré un poco de respuesta, sobre todo la inteligencia y la ciberinteligencia, pues para este nuevo de fenómenos, qué metodologías hay, qué análisis puede haber, qué tipo de herramientas podemos emplear para este tipo de cuestiones y luego unas conclusiones, ¿vale? Ya os he dicho que al final este tema es muy amplio, da para un año de conversación y en cualquier momento pues me podéis contactar y luego os puedo explicar más en detalle, o si no en el grupo de preguntas os puedo aclarar, ¿vale? Actualmente, ¿qué nos encontramos? Pues actualmente nos hemos encontrado que un mundo ha sufrido la transformación digital. Igual que las organizaciones y las personas están en ese efecto, nosotros queramos o no queramos, hemos vivido ya ese proceso. Actualmente no podemos dividir la parte física de la virtual, sino que ya está totalmente hiperconectada, ¿vale? Dentro de esa hiperconexión, pues nos tenemos varios tipos y varios actores que hay que tener en cuenta, que luego os voy a detallar y a definir y a identificar un poco para que tengáis en cuenta, ¿vale? Y luego tenemos otro que es el IoT, ¿vale? ¿Qué es el IoT? Pues al final todos esos dispositivos, sobre todo inalámbricos, que al final se conectan a la red y al final hemos tenido más vectores, más de exposición y tenemos a día de hoy una exposición mucho más amplia que hace unos años, ¿eh? Sobre todo porque estos aparatos han venido un poco para facilitarnos la vida, pero de fábrica no es que vengan muy seguros, digamos. Luego veremos un poco más adelante, sobre todo algún tipo de ejemplos. Sobre todo, pues ya tenemos desde nuestro reloj inteligente, nuestro aire acondicionado inteligente y tenemos otros dispositivos que ya están en este entorno digital o en ese ecosistema digital, pero ni siquiera sabemos lo que están haciendo. Luego, pues, daros cuenta que en el mundo en el que vivimos, en esa transformación digital completa y en ese ciberespacio, pues hay muchísima información, ¿vale? Mucha información está de manera pública expuesta, ¿vale? Y esos patrones, esos datos, perfectamente canalizados o analizados, pueden dar un patrón de nosotros mismos, ¿vale? Aquí, en ejemplo, podemos ver, pues, tanto empresas de marketing que utilizan esa información como para segmentarnos un poco más la publicidad, pero si somos un atacante, pues podemos utilizar ese tipo de información, pues también un perfil de nuestra víctima o de otro tipo de sistema. Luego también quiero hablar un poco, para que tengáis un poco de conciencia de que la ciberseguridad no solo es algo tecnológico, ¿no? Sino que abarca muchísimo más allá. Incluso ya estamos definiendo ya como algo amplio el concepto de seguridad digital. A día de hoy, ¿qué nos puede afectar la ciberseguridad? Pues tanto a nivel reputacional, a nivel de contenido de negocio, seguridad, como a nivel de clientes, de proveedores, accionistas, posición financiera, a nivel legal, sobre todo las multas cuando hay filtración.
información y afecta a nuestros datos de clientes, incluso propiedad intelectual. Cualquier información digital que generemos dentro de nuestra organización estar públicamente expuesta que puede ser afectada. Daros cuenta que al final muchos ataques que está habiendo a día de hoy pues, muchas veces han afectado tanto a la empresa que ha tenido que cerrar, ha tenido o ha perdido clientes o ha afectado, e incluso muchas veces nos trabajamos mucho con la seguridad de nuestra compañía, pero al final trabajamos con muchos proveedores y también tenemos que exigir a estos proveedores o a estos terceros también los mismos niveles de seguridad que tenemos nosotros, sobre todo porque al final es un vector de riesgo en nuestra organización, ¿vale? Daros cuenta que también la tendencia actual de muchos ataques es no atacar a la víctima original, sino atacar a alguno de esos proveedores para ir haciendo movimientos laterales hasta nuestra organización. Luego, dentro de ese ecosistema del ciberespacio, pues lo que todo el mundo la parte un poco más visible, ¿vale? Pues canales, canales, información que está públicamente indexada dentro de lo disponible. Y luego tenemos una parte un poco más, más profunda, ¿vale? En el que digamos en el que la información está indexada, en el que necesitamos a lo mejor cierto tipo de herramientas o de cifrado para podernos conectar, como puede ser Tor o viceversa, ¿vale? Pero para que veáis que realmente hay un porcentaje bastante amplio en el que esa información no es fácilmente visible, ¿vale? Para que tengáis un poco de, os puedo explicar un poco más. Dentro de ese ciberespacio, queramos o no, esa transformación digital esos actores que viven también en el ecosistema real se han digitalizado. Entonces, queramos o no queramos, existen desde estados, ¿vale? Que eso puede ser mejorar políticamente o estratégicamente el terrorismo de falsa bandera contra el terrorismo de protección, seguridad nacional. También tenemos ciberdelincuentes, ¿vale? Que también se han digitalizado en ese aspecto. ¿Y por qué? Porque al final el beneficio económico que le puede ofrecer en el mundo digital es más atractivo que el mundo físico. ¿Vale? Realmente a lo mejor pueden estar robando. Imaginaros a alguien que roba una cartera en la calle, pues a través del ciberespacio puede estar robando múltiples carteras de forma simultánea y sobre todo pues ese anonimato que ofrece la red. Luego tenemos hacktivistas, ¿vale? Que al final también pues tienen una motivación ideológica. Luego os diré por qué es importante la motivación, porque en función de esa motivación también vamos a dar una respuesta concreta, ¿vale? Para que veáis un poco que esto al final va mucho más allá de la tecnología. Luego, pues tenemos grupos yihadistas, ¿vale? Terroristas, ideológica, ¿vale? Cibervándalos, ¿vale? Que muchas veces estas personas no tienen una motivación ideológica, sino realmente, o un beneficio económico, sino muchas veces estas personas tienen un alto conocimiento, lo que hacen es, pues, experimentar o desarrollar nuevas herramientas que a lo mejor a veces se van de las manos y pueden afectar a nuestro organismo. Luego tenemos actores internos, ¿vale? Dentro de estos actores internos podemos tener desde que puede ser por venganza o empleados descontentos, ¿vale? O que mal, tengan y estén filtrando un poco de información. Luego tenemos cibercriminadores, ¿vale? Que realmente, como os he dicho antes, dentro del ciberespacio, pues hay muchísima información, ¿vale? Que perfectamente canalizada, estructurada y analizada, podemos generar bases de datos, ¿vale? Y esas bases de datos a día de hoy nos podemos encontrar muchas páginas en las que están a la venta. Y podemos incluso traficar con ese hacer todo lo que son organizaciones privadas que se dedican a este tipo de venta de información, porque a veces, muchas veces pues, no somos conscientes de lo que estamos autorizando cada vez que nos conectamos o nos bajamos una aplicación, ¿vale? Y todo ese tipo de información se van generando grandes granjas de datos, de que esos datos perfectamente elaborados se convierten en información y pueden llegar a ser ya. Conclusión, todos somos objetivos. Da igual que sea sector público, sector privado, porque al final detrás de estas organizaciones hay personas, pues nosotros, ciudadanos. Entonces, sí que tenemos que ser conscientes de que esto nos llega a todos, ¿vale? Sobre todo porque también uno de los focos principales que se está observando de tendencia de ataque es que no atacar a la organización, sino atacar a lo mejor a un empleado de la organización y no en su entorno de trabajo, sino a lo mejor en su entorno más personal, donde las defensas no son tan altas como la organización. ¿Vale? O sea, imaginaros esos ejemplos en los que yo he podido trabajar haciendo de algún tipo de APT, ¿vale? Pues, por ejemplo, de algún organismo público, no ha sido afectado al organismo público, sino pues fuera más privado, más personal, un ataque muy dirigido a una persona que sabía perfectamente que estaba trabajando en esa organización a través de su casa, ¿eh? Porque su casa no tiene ese tipo de niveles. Sí que tenemos que tener cuidado en ese tipo de aspectos, ¿vale? Y bueno,
¿Qué está pasando en el mundo? Pues, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya? En los últimos años se ha producido muchísimos antes, si queréis luego también compartir online específico, si queréis hacer alguna pregunta. Pero sobre todo, lo que tenemos que hacer, tener en cuenta, es que no todas las ciberamenazas son iguales y no podemos dar la misma solución para todas. Por ello, sí que debemos indagar y tener en cuenta la motivación que hay detrás. Por ejemplo, pues desde amenazas molestas, el típico spam o el botnet. Al final, ese tipo de amenazas son un poco más estándar, ¿vale? Pero son más tradicionales, están dirigidas, no son persistentes, ¿vale? Entonces, esas medidas que pongamos para solucionarnos en cuáles, como hemos dicho antes, cuando ya se trate de una APT, es algo muy dirigido, muy persistente. Muchas veces las soluciones tradicionales actuales que tenemos no son suficientes porque muchas veces son ineficaces. Algunos funcionan por firmas, otros han incorporado nuevos learning, machine learning, pero todavía no están en su etapa de madurez plena, ¿vale? Luego pues tenemos desde crimen organizado también, que es objetivos más ánimo de lucro, que puede ser el de carry, que puede ser ya utilizar más automatizados. Luego tenemos el tema de hacktivismo, ¿vale? Que se trata más de difamación, defensa, crítica, pues tenemos los claros. Yo quiero extender por los tipos de ataques que estamos viendo, sobre todo ahora mismo un poco más en el entorno IoT. De servicios tenemos backdoor, ¿vale? Sobre todo porque muchos de estos dispositivos IoT a día de hoy no tenemos damos una certificación muy estándar de fabricación, ¿vale? A la hora de realizar este tipo de medidas. Muchas veces no ponemos el diseño eh, por bandera, un diseño de desarrollo de seguro antes de lanzar el proyecto. Falta mucha concienciación y madurez en ese tipo de aspectos. Ya te digo, a veces se cuelan fabricantes, que no quiero decir tampoco que sean malas técnicamente, pero sí que los procesos de calidad que llevan no son iguales. Entonces sí nos podemos encontrar con esas puertas traseras, realmente podemos encontrar en un día los aparatos que a día de hoy tenemos en nuestros hogares. Luego tenemos tipo de malware, ¿vale? Man in the middle, ransomware, que ya no conoce campañas de ransomware, cifra de archivos para pedir un rescate, luego vuelve software. Entonces, en conclusión, el reto al final, el reto que tenemos a día de hoy en nuestra vida actual es la incorporación que tenemos de tecnología en nuestra vida diaria. Da igual que sea en una oficina, que sea en nuestro hogar, que sea en el día a día. Entonces, ¿qué nos supone esto? Al final, este tipo de amenazas estamos haciendo muchas veces, estamos ya, esa tecnología muchas veces ya sea física, ya sea digital. Disponemos de eso. Ya son amenazas complejas que realmente tenemos que tener una visión 360 todo para tener ese tipo de control. A día de hoy, como os decía al principio, es ineficaz ver un poco la seguridad lógica de la seguridad más física o electrónica, por decirlo de alguna manera, separada o aislada, ¿vale? Cuando tratamos del tema de seguridad, da igual, al final ciber es una etiqueta, pero tenemos que tener esa cultura bastante interiorizada dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Sobre todo porque también necesitamos más analistas, ¿eh? Más analistas en el sentido de que las amenazas son más complejas y necesitamos tener más herramientas para analizar, profundizar un poco más en este tipo de aspectos. Daros cuenta también, la colaboración público-privada es bastante importante. ¿Eh? Ese tipo de información, analizarla bien, ponerlo en contexto, sobre todo porque puede afectar a nosotros o legarlo lo antes posible, porque al final muchos actores, como hemos visto antes, que pueden ser estados, cibercriminales o activistas, que realmente pues, se pueden escapar un poco a nuestro ámbito de competencia. Y bueno, como os decía antes también, el crecimiento exponencial del IoT, ¿vale? Para que veáis un poco una idea, ¿no? Tarda unos 25 años, ¿vale? En conectar 10 billones de dispositivos más, un poco más tradicionales, puede ser un PC, ¿vale? Y a día de hoy, en los últimos 5 ya llevamos más de 30 billones de dispositivos, ¿vale? Los que denominamos un poco IoT. Da igual que sean lavadoras inteligentes, frigoríficos, televisiones y sobre todo cámaras, ¿vale? Pues a día de hoy, sobre todo ahora con el COVID, viendo diversamente
Para que veáis un ejemplo, pues una cámara, ¿vale? Es una IoT. Muchas veces viene de fábrica, ¿vale? Y me imagino que todo el mundo conocerá Sodan, ¿vale? Sodan al final es una especie de buscador, ¿vale? En el que podéis buscar temas de IoT y podéis editar. Y esto haciendo una simple búsqueda para que veáis un poco que muchos de estos dispositivos, si no se configuran o no se cambian las contraseñas por defecto, pues podríamos, como vemos en la imagen, poder acceder a uno de ellos, incluso luego buscar marca modelo por Google y una simple búsqueda, pues podríamos acceder de manera muy fácil y muy sencilla al control de administración y poder, claro, poder incluso hacer un ataque híbrido como se ha hecho relativamente reciente en un banco, ¿vale? En el que puedes desconectar las cámaras, congelar la imagen y luego entrar de manera física al recinto, ¿vale? Y bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Que lo compartiré, ¿vale? Para que lo tengáis, ¿vale? Para que veáis un poco lo que es una amenaza híbrida, ¿vale? Aquí era una campaña, ¿vale? En la que realmente afectaba a un gran grupo de ATMs, ¿vale? Y al final, desde una amenaza, podamos decir, digital, ¿vale? Pues podíamos materializarlo en un entorno físico, ¿vale? De ahí os decía también la palabra de seguridad integral 360 en la que hay que tener, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque cuando un cajero está afectado, independiente de este caso concreto, sino de otros que se están dando a día de hoy que no ha salido todavía en, en prensa, es que si nosotros somos capaces de correlacionar o tener herramientas o monetización tiempo real de esos cajeros y a la parte de poder jugar también con con la información que nos pueden dar otros elementos de seguridad electrónica, como puede ser un control de accesos, una cámara, nosotros podíamos tener esa triangulación, sobre todo pues, para detectar que algo fraudulento está ocurriendo. Y bueno, sobre todo nuevos retos, ¿vale? Por eso os decía un poco lo que es la seguridad integral, ¿vale? ¿Qué es la seguridad integral? Pues al final la seguridad integral podemos estar hablando de ella desde la seguridad más tradicional, ¿vale? A la seguridad más moderna o más digital, daros cuenta por esa dependencia tecnológica. Da igual que tengamos un sistema tecnológico, un elemento tecnológico de seguridad instalado, como puede ser una cámara, ¿vale? Que dentro de esa cámara ya hay un sistema de seguridad lógica, ¿vale? Ya es un software y hay un hardware, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de ecosistemas ya lo podríamos embeber un poco dentro del entorno de seguridad, ¿vale? Y al final, pues bueno, ese tipo de ecosistema, como os comentaba antes, sí lo desarrollaríamos dentro de seguridad integral, ¿vale? Eso sí podríamos tener una monetización continua de mucha actividad, independiente del fin de la cámara. Daros cuenta que al final una cámara, misión es grabar imágenes en el que alguien las monitorice y vea si hay afectación o no, pero detrás de la cámara hay un contexto digital que también es interesante poderlo tener. Y bueno, unificación, ¿vale? ¿Por qué hablo de unificación? Porque al final, como hemos dicho antes, el vector de riesgo tecnológico se ha ampliado bastante, ¿vale? Y independientemente de tengamos ya nuestros servidores, nuestros equipos, esos sistemas IoT, esos sistemas OT, ¿vale? De tecnología operacional, pues también están conectados dentro de la red y también los tenemos que tener bastante canalizados y centralizados, sobre todo para tenerlos controlados a nivel de ciberseguridad. Entonces, os hablo un poco más de unificación o de esa integración, ¿vale? Plataforma, pescarla, y me gusta más la palabra de unificación. Lo que queremos es tener una plataforma única en la que seamos capaces de montar todo este tipo de eventos de manera más sencilla, para dar más respuesta, más y luego indagar un poco más de este tipo de tecnologías, o facilitar información. En todo casos de éxito que ya hay desde organizaciones públicas como privadas en el que está trabajando en este concepto más allá de seguridad y podemos operar en seguridad integral, pues al final necesitamos tecnología, ¿vale? Al final la tecnología es una herramienta adecuada, pero sí necesitamos también profesionales detrás que estén totalmente formados, que estén cualificados y que tengan un perfil un poco más de análisis a la hora de sacar ese tipo de valor añadido. Una metodología concreta, ¿eh? Que al final la inteligencia también es una disciplina
de análisis, pues en análisis formado, capacitado, tener cierta experiencia y unificando de, de puntos, pues podemos tener un equipo bastante activo dentro de la organización pues, para poder mitigar ese. Hablaba un poco de inteligencia para prevenir, porque al final es cambiar el enfoque. Al final, muchas veces la seguridad se ha tratado como algo reactivo. Tenemos un problema, ponemos una solución. Pero este enfoque de inteligencia lo que hacemos es sobre todo darnos más de manera preventiva, pues esa información, esos datos que estamos manejando, esa interpretación humana que pueden hacer nuestros analistas, esa inteligencia que podemos un poco aplicar, ¿vale? A lo que estamos viendo y a lo que estamos tratando de. Por eso me gusta mucho esta frase, la de monitorizar es como escuchar una conversación sin cometer los detalles de la misma, por lo que el mundo es un paso más allá, un poco a través de la inteligencia. Este contexto humano que darle una lista, esa información y poder prevenir o ver amenazas o patrones de ataque de otra manera que un software a día de hoy, la inteligencia artificial, no lo puede hacer, ¿vale? Entonces, hay diferentes, yo como os he dicho, es una disciplina, hay un ciclo de inteligencia más clásico que muchas veces se ha trasladado desde el mundo militar a un poco al mundo más civil, pues sobre todo cuando hablamos de ciberinteligencia, estamos viendo, estamos desde el entorno más ciberespacio, ¿vale? En el que hay unos hechos y acciones en lo que podemos llamar datos, ¿vale? Que son datos en bruto, sin tratar. Una vez habrá una estructuración de esos datos, ¿vale? Ahí entra ya un modelo mental, ¿vale? En el que estamos ya trabajando con un analista, esa información ya se le va dando un poco de sentido, ese contexto de conjunto de formas de criterios personales ya se va generando ese significado personal que le llamamos conocimiento, ¿vale? Ese conocimiento lo podemos aplicar a un problema o una situación concreta que tengamos en la organización. Y a eso es lo que llamamos ya inteligencia, porque al final es tomar decisión, ir la certidumbre, ¿vale? Entonces, es lo hacia donde tenemos que llegar, sobre todo porque vamos a tener una visión mucho más completa, mucho más certera y vamos a poder errar enormemente, ¿vale? O sobre todo si nos va a impactar algo en la organización, pues vamos a tener las soluciones o la mejor información posible encima de la mesa pues para salir de aquí airosos o minimizar el daño lo antes posible. Cuando hablamos de inteligencia, hay diferentes tipos de niveles. Hablamos de prospectiva, es diseñar escenarios futuros deseables, los que solemos trabajar básicamente para poderlos alcanzar más o menos a medio a largo plazo, ¿vale? Y luego tenemos algo que es a nivel estratégico, ¿vale? Que naturaleza un poco más predictiva, vamos a determinar un poco el futuro, ¿vale? De lo que va a pasar un poco más a largo plazo. Tenemos nivel operacional, que es más de estimativa, ¿vale? En lo que puede evitar un juicio o importancia, ¿vale? O media clase, y luego nivel táctico, que es un poco más de la descriptiva, ya que es un poco más conocimiento, un poco más del día a día, ¿vale? Y bueno, ciberinteligencia al final, ¿qué es para nosotros la ciberinteligencia? Al final es el resultante de esa recolección que os he dicho antes del ciberespacio, ¿vale? Esa recolección de información, esa evaluación, ese análisis, esa integración, esa interpretación de esa información y datos disponibles, ¿vale? Y sobre todo que nos va a reducir la incertidumbre ese proceso. Por ello, nosotros debemos cambiar ese chip, ir un poco hacia un modelo más inteligente, ¿vale? De ciberinteligencia, más preventivo, ¿vale? No esperar a que pasen las cosas, sino ya, si ya tenemos identificado cierto tipo de actores, es total monitorizarlos, estar pendientes, estar continuamente interpretando esa información, ¿vale? Y ver realmente pues, ese tipo de patrones pues, para tener, sobre todo, anticiparlos, sin la certidumbre, tener esa resiliencia, ¿vale? Esa capacidad de adaptación caso de que tengamos algún incidente, podamos superarlo lo antes posible, ¿vale? Y tener sobre todo pues, ese contexto de organización, ¿vale? Porque ya he dicho muchas veces, la ciberseguridad va mucho más allá de la parte técnica. Como hemos visto antes, las ciberamenazas sí hay que tener en cuenta qué hay detrás y qué motivación hay detrás. No es lo mismo que nos ataque un Estado que nos ataque un cibercriminal, porque al final sus motivaciones son diferentes y por mucho que pongamos una solución técnica, pues habrá otro tipo de motivaciones y buscarán otro tipo de vectores en las que hacernos daño. Por eso sí tenemos que tener muy bien mapeados ese tipo de cuestiones. Y bueno, conclusiones, ¿vale? Pues de conclusiones, realmente al final, pues la seguridad integral, sobre todo un desafío, como te he dicho antes, la unificación, sobre todo por la máxima exposición que tenemos a día de hoy desde la parte
más digital a la parte un poco más tradicional, ¿vale? En temas de IoT, OT, pues ya pueden ser desde cámaras, control de accesos o lo que nos podemos encontrar en cualquier, incluso un ascensor, ¿vale? Al final es, al utilizar multifabricante, tenemos diferentes tipos de consolas, es difícil de gestionar, es difícil de visionar a nivel tecnológico toda nuestra infraestructura. Tenemos que ir hacia la unificación en la que realmente podamos recopilar de manera centralizada todo ese tipo de información y tener una visión un poco más completa, sobre todo cuando estamos hablando de amenazas híbridas que pueden entrar por varios vectores a la vez o por varias, ya sea por la parte más física, más tradicional, como os he dicho antes, como la parte digital, un ataque a gran escala y hacerlo de manera simultánea. Tenemos que encontrar esa solución o esa tecnología en la que podamos recopilar a los diferentes fabricantes, consolas, tenerlas centralizadas y poder trabajar con ellas. Ataques híbridos a nivel visible, porque si realmente no estamos trabajando en ese concepto de seguridad integral, no estamos teniendo una visión completa de la organización. ¿Vale? Al final, en un ataque híbrido, pues se combinan tanto medios convencionales y no convencionales, ¿vale? Ya sean desde actores, como hemos visto antes, de países, otro tipo de actores específicos, y realmente son bastante complejos de por lo menos de identificar y sobre todo, pues de dar una respuesta adecuada. Podemos dar una respuesta, si somos una empresa relativamente parcial, si solo tenemos una parte o lo que nos está afectando, que es la parte más visible, pero si son APTs, otro tipo de amenazas, sí que tenemos que tener sobre todo una colaboración público-privada pues con nuestros organismos o con otro tipo de actores que sean homónimos a nosotros y que nos puedan ayudar en este tipo de sentido. Sobre todo, aquí lo ideal es tener una visión global y que esas amenazas a día de hoy existen y muchas organizaciones no están preparadas. Soluciones más tradicionales que tenemos a día de hoy en el mercado, las comerciales, por ejemplo, no están funcionando o no son capaces todavía de detectar este tipo de nuevas amenazas que son tan modernas que no existen firmas ni existen tecnologías que realmente detecten este tipo de patrones. Y luego la creciente amenaza, ¿vale? Como os he dicho antes, que es desconocida, la ciberinteligencia. ¿Por qué la ciberinteligencia al final es necesaria? Porque al final no solo nos aportamos esa tecnología que hemos dicho antes, al final son tres pilares fundamentales: metodología, personas y tecnología, ¿vale? Y realmente, pues esas tres vamos a conjugar trabajando en equipo. Lo que pueda fallar de la tecnología, siempre habrá un analista que realmente esté preparado y que pueda sacar y aprovechar ese tipo de información que nos puedan dar este tipo de tecnologías, pero que al final son datos, son información, pero sin un contexto adecuado no podemos interpretar que realmente algo está pasando dentro de la organización. Y sobre todo lo que tenemos que tener muy en cuenta a día de hoy, sobre todo por la alta tendencia,